tengan cada uno de ustedes? Espero que se encuentren bien. Vamos a empezar con el material que me imagino que ustedes ya lo han leído, ¿no es cierto? Porque este material se les ha dado prácticamente a la semana que ya habría pasado lo que es este problema del COVID-19. Entonces, muchos de ustedes, este material, que es un material resumido, ya lo han pasado a sus cuadernos, ¿no es cierto? Y a la vez han dado lectura para saber de qué se trata cada uno de estos temas. Todo el material hasta el momento tenemos 6 temas que estarían en nuestro cuaderno que corresponden a lo que es el primer bimestre y ya vamos a ir proporcionando más temas para que nosotros vayamos ya ingresando a lo que es el segundo bimestre. Sin embargo, ya se va a utilizar también la plataforma que está creando la institución. Ahora lo que estamos haciendo es reforzar el material que se ha proporcionado, ¿no? Es así que ahora vemos el tema número 3, que es el problema económico. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ya. Si es que en algún momento no me escucharan o hubiera interferencia, por favor háganme saber para yo estar consciente de ello, ¿ya? Entonces empezamos con el tema, el problema económico, el número 3. Ya, vamos a ver como introducción al problema económico, que la economía, sabemos nosotros, que forma parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir, de todas las personas. Porque pueden, dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos consumir, podemos ahorrar, podemos trabajar, podemos producir, podemos invertir, endeudarnos, pagar impuestos. Por favor, silenciar sus micrófonos, silencio y vuelven a activar. Ya. Entonces, sabemos que la economía es parte de nuestras vidas, del diario vivir de las personas, ya que las personas se caracterizan por ahorrar, trabajar, producir, pagar impuestos, también endeudarnos, consumir, hacer inversiones, ¿no es cierto? Es así que podemos decir que todos los días nosotros vivimos o hacemos parte integrante de nuestras vidas a la economía, de manera directa o de manera indirecta. Por ello, todos los días, dice, aparecen los diarios, televisión, internet y otros medios de información económica, que está relacionado con variables fundamentales para poder tomar adecuadas decisiones. Normalmente nosotros, ¿por qué medios nos enteramos de cómo se encuentra la economía en nuestro país o qué se está suscitando en nuestro país, qué está aconteciendo en nuestro país? Es por los medios de comunicación, ¿no es cierto? A través de ellos nosotros estamos informados de diferentes factores, tanto económicos, culturales, sociales, y sobre todo lo económico, ¿no? Es más, ahora que vamos a atravesar esta etapa de la pandemia y que nuevamente estamos retomando actividades, ya estamos informados, ¿no? Incluso hasta de la parte económica o los problemas que se van a suscitar más adelante. Ya, dentro de lo que vemos en la parte de información con relación a la economía, un segundito, por favor.
¿Me escuchan? Hola. Sí, Listen. Mil disculpas por la interferencia, se me ha colgado un poquito, el internet está un poco mal. Ya, entonces retomando el tema, todas las variables que anteriormente hemos mencionado muchas veces se relacionan ¿con qué? Con los precios, con tasas de intereses, salarios, empleos, tipos de cambio, impuestos, etcétera. Van relacionados. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es entender el comportamiento de estas variables. Sobre todo aquellas personas que tienen negocios, empresas, ya que tienen un entorno económico, tanto actual como futuro. Este entorno económico va a depender de una buena base para que ellos puedan fundamentar las decisiones que les puedan llevar al éxito a sus negocios. Ya, entonces, como les decía, normalmente nosotros constantemente nos relacionamos con la economía, ¿no es cierto? Ya que el individuo diariamente se relaciona con variables de ahorrar, trabajar, producir, invertir, ahorrar, consumir, ¿no es cierto? Y estas variables de alguna manera siempre están relacionadas con lo que es intereses, salarios, tasas, impuestos y demás. Y es necesario que las personas tengan conocimiento de este tipo de variables, cuál es su causa, su efecto. ¿Para qué? Para que puedan dirigir de la mejor manera sus negocios, ¿no? Porque el entorno económico que ellos tienen desde el momento que tienen una empresa, un negocio, es de acuerdo al, va a tener el éxito esa empresa de acuerdo a las decisiones que conlleve dentro de ella. Sin embargo, nosotros dentro de esto siempre atravesamos con un problema económico. ¿Qué será el problema económico? Cuando hablamos de problema económico, el básico nos referimos a la escasez. ¿Cómo se suscita esta escasez? La escasez surge debido a las necesidades materiales que exceden nuestra capacidad para poder satisfacer a partir de los recursos limitados. Entonces, dentro de la economía, la escasez significa el deseo de obtener un artículo es mayor que la disponibilidad gratuita del mismo en su naturaleza.
Ya, entonces normalmente nosotros a veces atravesamos con el problema económico que es la escasez cuando no podemos satisfacer esta necesidad, cuando esta necesidad supera nuestros requerimientos. Es así que nosotros nos limitamos. Vamos a ver qué será la economía, ¿no es cierto? Hemos visto en el primer tema sobre todo la historia, ¿no? De cómo surge la economía antiguamente. Hemos visto las épocas desde la esclavitud, ¿no? Hasta la época de hemos visto lo que es el capitalismo y demás. Luego hemos visto el segundo tema, las gráficas, ¿no? ¿Qué tipo de gráficas? ¿Para qué nos sirven las gráficas? ¿Qué representan las gráficas? Ahora estamos viendo ya la introducción a lo que es economía. Ya, en la definición de la economía nos dice que es el estudio de la forma como las personas y las sociedades eligen utilizar sus recursos escasos, con el fin de ¿qué? Satisfacer las necesidades de la mejor manera. Entonces, en palabras sencillas, ¿qué puedo decir? ¿Qué es la economía? No es más que la forma de que las personas y las sociedades eligen cómo van a utilizar sus recursos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer las necesidades. Ya, habíamos visto lo que es la escasez. Para este tipo de la escasez, nosotros, ¿cómo vamos a afrontar, no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar métodos para hacer frente a la escasez. Entonces, vamos a ver cómo nosotros afrontamos a la escasez, qué métodos vamos a utilizar para hacer frente a la escasez. Uno nos dice pleno empleo de los recursos disponibles. Vamos a ir desarrollando. Dos, desarrollo de los recursos y la tecnología. Tres, organización eficiente de la producción y la difusión de bienes. Cuatro, redistribución de bienes o los ingresos entre los miembros de la sociedad. Ahora vamos a ver cómo realmente vamos a utilizar estos métodos, ¿no? Vamos a ir viendo en todo el proceso que vamos a ver. Ya, dentro de lo que son los métodos que vamos a utilizar con más frecuencia para poder hacer frente a la escasez, también tenemos que antes analizar ciertos conceptos, como ser, ¿qué es una actividad económica? ¿Qué será la actividad económica? Cuando hablo de actividad económica, tengo que suponer que interviene la producción, interviene el consumo. Entre la producción y el consumo generan un intercambio. Entonces ahí es como surge la actividad económica, ¿no? Entre la producción, el consumo, entre los dos generan un intercambio. Y aquí tienen una pequeña gráfica donde les dice unidades productoras, que son los bienes, y aquí tengo unidades consumidoras, que son los recursos. Entre estos dos genera un intercambio. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, lo que es bienes, necesidades y los recursos conforman los elementos básicos, ¿no es cierto? Ahí les da una pequeña fórmula. Por decir, les dice A, E, el problema económico. C igual a A más B, les dice, ¿no es cierto? ¿Qué sería A? ¿Qué sería A? El ciclo económico.
No, directamente aquí cuando hablamos de actividad económica, directamente nos basamos producción, intercambio y consumo. En el tema de producción vemos lo que son los bienes, tenemos lo que son las necesidades y tenemos los recursos. ¿Cómo producimos? Por decir, C es la producción. ¿Es igual a qué? Elementos básicos. Elementos básicos. Intercambio. Ahorita vamos a desarrollarlo, no se preocupen. Ya, el problema económico. Seguimos con el problema económico. Antes de ver, como les decía, los métodos que vamos a utilizar para hacer frente a la escasez, primero tenemos que introducirnos en qué será una actividad económica, ¿no? Vamos a ver qué tipos de bienes hay, cómo se dividen los bienes, tenemos que ver qué recursos, tenemos que ver la clasificación de los recursos, qué tipos de recursos existen, cuáles serán las características de los recursos, ¿no? Entonces, una vez que dominemos esos conceptos, recién vamos a ver cómo nosotros vamos a aplicar los métodos para poder hacer frente a la escasez. Entonces vamos a ver qué son los recursos, ¿no es cierto? Recursos son todos los medios que se emplean para la producción de bienes y servicios. Ya. Entonces los recursos dice que es el medio que yo empleo ¿para qué? Para producir bienes y servicios. Sabemos que las empresas producen bienes y servicios, ¿no es cierto? Hay tres tipos de empresas, ¿no? Hay empresas comerciales. ¿Qué son las empresas comerciales? Son aquellas empresas que comercializan, por decir, compro yo de X personas, mayoristas, o puedo también hacer lo que son importaciones de televisores, muebles, computadoras, no sé, ¿no es cierto? Entonces, yo simplemente lo voy a comercializar. Ahora tenemos empresas de servicio, ¿no? Que ofrecen la prestación de diferentes servicios. Por decir, qué sé yo, puede ser una empresa de arquitectos, por decir, ¿no? Entonces, prestan los servicios arquitectónicos. Ahora, hay empresas industriales. ¿Cuáles son esas empresas industriales? Son aquellas que transforman la materia prima, utilizan recursos ¿para qué? Para producir bienes. Por decir, compro madera. Esta materia prima yo la voy a utilizar, la voy a transformar, va a pasar por varios procesos y la voy a convertir en ¿qué? Muebles, ¿no es cierto? Diferentes muebles. Entonces ya no solo comercializo, cuando soy una empresa industrial, produzco mi propio producto a través del uso de la materia prima. Entonces, los recursos que me dice que son los medios que se emplean para que yo pueda producir, ya sea bienes o servicios, ¿no? Dependiendo de qué tipo de empresas son. Entonces, dice, ¿cuáles serán los recursos? Entonces, para tener un concepto más claro con relación a los recursos, tengo que ver. Dice, ¿qué recursos hay? Tierra. La tierra, ¿qué será? Ya, cuando hablo de tierra, sé que se refiere a lo que se encuentra en la naturaleza, ¿no es cierto? Tal como, por ejemplo, ¿qué? Los terrenos. ¿Para qué me sirven los terrenos? Para cultivar, ¿no es cierto? Las reservas minerales, los ríos, etcétera. Entonces, cuando hablo de tierra, me refiero a todo aquel recurso natural, terrenos, cultivos, reservas minerales, ríos, etcétera. Luego tenemos otro de los recursos que yo utilizo para producir lo que es bienes o servicios, que es el trabajo. ¿Qué será el trabajo? Bueno, lo conocemos el trabajo como un recurso humano.
Pero este trabajo consiste en el tiempo y esfuerzo, ¿no es cierto? Físico o mental. Una persona puede trabajar dando lo que es de manera física o de manera mental. Física, si yo por decir soy un albañil, ¿qué tipo de trabajo estaré realizando? Físico, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tal si soy un abogado, por decir, un profesional abogado? Estoy realizando un trabajo mental, intelectual. Entonces, el trabajo que yo puedo realizar puede ser tanto físico o como puede ser mental. Entonces, las personas asignan a la producción de bienes y servicios un trabajo físico o un trabajo mental. ¿Qué recursos más son los que voy a asignar, no? Es el capital. ¿Qué será el capital? Bueno, el capital nos va a hacer referencia a los medios creados por el ser humano y que sirven ¿para qué? Para producir. ¿Qué para producir qué? ¿No es cierto? Depende de qué sea la empresa. Puede ser una empresa de muebles, puede ser una empresa que fabrica, qué sé yo, estantes metálicos, dependiendo de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, el capital de trabajo son los medios que ha creado el hombre, el ser humano, para que pueda producir. Ejemplo, ¿qué puede estar dentro del capital? Para que yo produzca muebles, ¿será que lo voy a hacer con mis manos? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a necesitar y qué voy a comprar para mi empresa? Maquinaria, ¿no es cierto? Maquinaria que me permita transformar la materia prima para la elaboración de muebles. Entonces, también necesito una planta física para la empresa, equipos de producción, muebles, computadoras, necesito efectivo. Entonces, todo eso va a conformar el capital de la empresa. Entonces, el capital prácticamente es el patrimonio que conforma en un inicio la empresa para poder producir, ya sean bienes o servicios. Ya, tenemos lo que es la tecnología. ¿Qué será la tecnología? Bueno, la tecnología es una necesidad básica hoy en día y en la actualidad, ya que la tecnología nos permite dar pasos dar pasos grandes, se podría decir, ¿no? Con relación a otras empresas. Con la tecnología yo puedo producir más, por ejemplo, si tengo una maquinaria de último modelo, qué sé yo, la última versión, puedo producir más, o si sé manejar bien lo que es todo el tema informático, puedo hacer publicidad, puedo interaccionarme entre redes sociales para promocionar lo que es mi producto. Entonces, cualquier método para producir un bien o servicio que me sirva, voy a utilizarlo en cuanto a tecnología. Capacidad empresarial. ¿A qué se refiere la capacidad empresarial? Esta capacidad empresarial consiste en el conjunto de las habilidades y destrezas que a mí me van a permitir coordinar todos los demás recursos que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Entonces, a través de mis habilidades y destrezas, yo voy a poder coordinar todos los recursos, como ser tierra, trabajo, capital y tecnología. Es decir, que la capacidad empresarial me va a permitir diseñar y crear nuevos productos, desarrollar nuevos procesos de producción, mejorar mi producción, ver que mi producción sea la mejor para que yo pueda lanzar al mercado. Ya, entonces,
en este momento habríamos visto la clasificación de los recursos, ¿no? Dentro de esta clasificación, ojo que dentro de esta clasificación todavía hay más recursos, pero estamos viendo los más esenciales dentro de una producción, que es, por ejemplo, tierra, trabajo y capital. Normalmente siempre, hasta en colegio hemos visto eso, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que utilizan? Que se utiliza tierra, trabajo y capital. Ahora, dentro de eso, nosotros le estamos agregando lo que es tecnología y capacidad empresarial. También podemos ver